Buenos días a todos. Bueno, y bienvenidos a esta conferencia. Bueno, como dijo Marisa, yo soy la licenciada Nora D'Annunzio, directora de BioArtis. Em, Estamos organizando este encuentro en el marco de nuestro 25 aniversario. Y la idea es no quitar demasiado tiempo a las exposiciones de los doctores, simplemente contarles a los que no nos conocen quién es BioArtis. BioArtis es en Argentina el distribuidor de Thermo Fisher, la división microbiología, entre otras empresas, pero esa es para nosotros la más importante. Y por lo a raíz de esa distribución ofrecemos provisión de insumos y asesoramiento para la prevención y diagnóstico de enfermedades humanas, de animales, control de aguas, medicamentos, alimentos. Por eso, en nuestro 25 aniversario hemos decidido cambiar nuestro lema como soluciones para un diagnóstico One Health, porque creemos que es un muy buen resumen de todo nuestro portafolio de productos, ofreciendo soluciones para todo tipo de mercados, o sea, y todo lo que propone la Organización Mundial de la Salud bajo el concepto One Health. Así que yo los dejo con los disertantes. Lo que quiero aprovechar es la oportunidad para agradecer a Thermo Fisher y especialmente a Claire Cruz por la oportunidad de que podamos escuchar al doctor Hein y su vasta experiencia en resistencia antimicrobiana. Por supuesto, agradecer al doctor Hein el tiempo que se dedica a esto, sabiendo que el horario es, el doctor Hein está en Hong Kong, así que es la noche para él, así que bueno, le agradecemos especialmente por, por esta participación y también al doctor Aisano Amor de Thermo Fisher que nos contará las soluciones que podemos ofrecer, que os puede ofrecer BioArtis de Thermo Fisher para el diagnóstico de resistencia antimicrobiana. Bueno, espero que lo disfruten y hasta luego. Los dejo con los disertantes. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Felicitaciones por los 25 años. Y sí, creo que este es un evento muy adecuado, ¿no? Para todo el trabajo que ha hecho en el último año, introduciendo el concepto One Health, que es un concepto súper importante en el cual, a través de todo este contenido, nosotros lo que queremos hacer es generar conciencia, eh, que, que si la salud no se toma como algo integral, nos estamos quedando con una partecita muy pequeña de la foto. Entonces, a lo largo de estos días hemos visto cómo la resistencia antimicrobiana no está vinculada solamente, digamos, al ámbito de prescripción de antibióticos. Vemos que si no abordamos el tema a través de la seguridad alimentaria, a través del medio ambiente, de cómo controlar la contaminación, ayer hubo una conferencia muy interesante que se las recomiendo, hubo varias interesantes, ¿no? Pero en una se habló de estudios que se hicieron en la Antártida, en el Polo Sur, en donde se han encontrado bacterias súper resistentes y ultravirulentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático, con la elevación de la temperatura a nivel global? ¿Qué va a pasar con todo ese microorganismo que hoy por hoy vive en un entorno que está cambiando? Así que tenemos mucho para hablar. El doctor Hein creo que se va a explayar acerca de aguas tratadas, de la cantidad de bacterias resistentes que se encontraron allí. Así que creo que es muy apropiado plantear estos temas y los felicito a ustedes porque sé que han hecho un trabajo a lo largo de los años, de este último año muy importante. Así que felicitaciones. Bueno, vamos a pasar a la conferencia. A todos los oyentes les decimos que esta conferencia cuenta con traducción simultánea, la cual deben setearla para escucharla en español. Así que agradecemos muchísimo a BioArtis y a los dos disertantes que están presentes. Como les dije antes, el doctor Jaime Tun va a focalizar sobre la importancia del monitoreo de la resistencia antimicrobiana en distintos sectores
para poder entenderla y controlarla. Y nos explicará también cómo el medio ambiente, especialmente los medios acuáticos, juegan un papel crucial en la transmisión de la resistencia. Luego, en un segundo bloque, el doctor Ezaiza Noamur realizará una revisión de la línea Sensititre, que incluye instrumentos y portafolio, que es una plataforma escalable para poder realizar pruebas de susceptibilidad microbiana. Así que tenemos dos expertos en el tema. El doctor Hei Mintum es veterinario de salud pública, actualmente es profesor asociado de la Escuela de Salud Pública y Atención Primaria de la Escuela de Medicina de la Universidad China de Hong Kong y del Centro de Microbiota, y que él nos explicará qué es MAC y C. Y el doctor César Eisanova es microbiólogo, parasitólogo también, con experiencia en investigación y biología molecular, y obviamente está trabajando como asesor en la empresa Thermo Fisher. Así que bienvenidos a ambos. Les paso la palabra al doctor Hein, me imagino que él comienza, ¿verdad? Antes de comenzar, los invito a poder configurar la traducción instantánea en el caso que deseen escucharlo en español, ya que la conferencia del doctor va a ser en inglés. Debajo tienen un logo de interpretación donde pueden hacer clic ahí y elegir el idioma español para poder tener traducción simultánea. Muchas gracias. Perfecto. Español, español, 1, 2, 3, probando. Perfecto, gracias. Continuaría el doctor Henberg, ¿no? ¿Verdad? Thank you. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí. En primer término, quisiera agradecerle al Latin Hospital y también a Thermo Fisher por la invitación para este evento tan interesante y también darme la posibilidad de compartir lo que estamos haciendo en este campo. Esta es mi disclosure, digamos. Esta presentación está respaldada por Thermo Fisher Scientific y todo lo que voy a presentar son representaciones del comité en donde trabajo. Antes de pasar al tema de discusión de hoy, quisiera preguntarle al auditorio esta pregunta. ¿Alguien que nunca haya tomado antibióticos en toda su vida? Estoy seguro de que, bueno, ninguno, nadie, cualquiera. Todos nosotros hemos estado expuestos a antibióticos desde que nacemos, en muchas maneras. Entonces, porque usamos antibióticos y la hemos utilizado para muchos propósitos, a veces para prevención, a veces para tratar patologías, a veces lo usamos como prevención y a veces tenemos una expresión muy dirigida del organismo. Podemos así, la enfermedad se detiene. Esto es la única manera en que estamos expuestos a los antibióticos, pero de hecho estamos expuestos a los antibióticos también a través de los alimentos, porque hoy en día los antibióticos se utilizan también no solamente en el uso médico, sino también en la agricultura y también en la producción. Esto entonces es un uso al que estamos también expuestos y es un problema para todos nosotros. Entonces, la resistencia antimicrobiana, la RAM, no es un tema nuevo. Bueno, fue introducido por el descubridor de penicilina, Alexander Fleming. Indicó que la resistencia antimicrobiana, antibiótico, es un tema porque todo el mundo puede comprarlos libremente y mucha gente utiliza la dosis equivocada. Por esta razón, entonces, estamos enfrentando esta era posantibiótico. Según los informes del gobierno del Reino Unido, hace algunos años, indican que tendremos 10 millones de muertes para el año 2050. Sin embargo, las razones, según este informe, para el año 2019 tenemos que la estimación en ese informe es menor
a los números que indican este informe. 1.3 millones de muertes es lo que se atribuye a la RAM bacteriana. Eso en el 2019, incluso hoy estamos enfrentando en este año números superiores. Entonces, la RAM es algo muy complejo, muy complicado. Como ustedes bien saben, hay muchos factores que impulsan esta situación porque los antibióticos se utilizan no solamente en el entorno médico, también en la agricultura y como mencioné antes, pero no solamente esto, también la resistencia antibiótica, incluso los antibióticos también contaminan el medio ambiente y eso es uno de los temas que nos preocupan hoy en día. Por eso es algo tan complejo y complicado. Como vemos aquí en la transmisión de esta resistencia en esta figura, vemos que es algo muy complejo y difícil de entender, simplemente con solo visualizar el gráfico. Por esa razón, el mundo entero está enfrentando esta pandemia silenciosa. Esta carga, por ejemplo, tiene que ver con COVID-19. Dado que la resistencia antimicrobiana puede diseminarse en muchas capas, a veces puede ser también a través de una institución de salud a otra, puede también ser diseminada de persona a persona. A veces puede haber esta transmisión, puede ser a nivel genómico o incluso a nivel génico. Esta es una de las razones por la cual la diseminación de la RAM es algo muy difícil de comprender y muy difícil de controlar. Estos desafíos que estamos enfrentando hoy en día en la vigilancia de RAM, bueno, esto se debe a que hay muchas combinaciones agente-droga, hay muchos tipos de muestras que tenemos que encontrar y también, como mencionamos, esto es un aspecto, no es solo un problema sanitario, es un problema de One Health. Por eso hay muchas capas para muestreo, por ejemplo, a nivel de la comunidad, incluso a nivel domiciliario o a nivel individual también. Esa es una de las razones por las cuales no se puede conducir en muchos países porque es muy costoso y también hay una carga logística y técnica de envergadura. Es muy sencillo decir que tenemos que hacer vigilancia de RAM. Bueno, ahora lo estamos diciendo por todos lados, pero es muy difícil de implementarlo y llevarlo al mundo real. Como todos sabemos, este tema tan complejo tiene que ser simplificado. Entonces, tenemos aquí los principales objetivos en cuanto a la lista de patógenos. En el año 17, la OMS sacó la primera versión de esta lista de patógenos y recientemente, en el año 2024, en este año, también se liberó una nueva lista de patógenos para las infecciones. Como pueden observar aquí, hay muchas bacterias que están representando una amenaza para toda la población a nivel global. Ahora, en 2024, tenemos aquí resistencia, tenemos neumonía resistente a Klebsiella, etcétera, también están aquí en la lista. Y también enfatizo estos patógenos, los voy a mencionar más adelante en mi charla. Cuando vemos la carga global, el informe del año 2019, podemos advertir que existen tres bacterias principales, incluida la E. coli, el estafilococo aureus y también la Klebsiella pneumoniae, que son los principales en esta lista y que afectan a la población mundial. Esto es de gran importancia. Otro tema acerca de la resistencia antimicrobiana. Esto ha sido liberado al medio ambiente y también contamina el entorno de muchas maneras por la producción de esos antibióticos, del uso también por el descarte de los desperdicios, que también contamina el entorno. Por lo tanto, los antibióticos se convierten en un foco muy importante en la transmisión de RAM. Como vemos aquí en las cifras de esta diapositiva, en esta gráfica, tenemos la transmisión aquí en el entorno. Va en muchas direcciones. A veces puede ir del humano al entorno, al medio ambiente, y a veces puede volver del medio al hombre. De esta manera, entonces, es muy complicado el tema y vemos cómo el medio ambiente tiene un rol en la transmisión de RAM. Recientemente,
Hemos incluido también otros agentes para entender el rol del entorno dentro de este cuadro de la transmisión de RAM y cuándo podemos optimizar y cómo podemos mejorar esto. Recientemente, el sistema de vigilancia basado en aguas residuales, esto parece ser un tema que promete y mucho, como pueden ver en esta revisión sistemática que se realizó hace algunos años. Aquí se habla justamente del tema. Vemos aquí lo que encontramos en aguas residuales. Es muy comparable a la RAM, la prevalencia que vemos en la población. Realmente esto es de importancia, no solamente por los aspectos fenotípicos, sino también por las comparaciones genotípicas. Esto es muy consistente, hay gran consistencia entre el entorno, el medio ambiente y el humano. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos esta vigilancia de aguas residuales, porque tenemos que asegurarnos de que solamente estamos pronosticando, porque el entorno cambia de momento a momento y vemos las consecuencias de cómo nosotros los humanos estamos llevando este problema adelante. Tenemos que hacer mucho muestreo intensivo, para entender la prevalencia de RAM en el medio ambiente. Bueno, nuestro equipo tiene mucha experiencia en esta epidemiología basada en aguas residuales, como lo hicimos con la pandemia de COVID-19. Podemos observar que aquí en Hong Kong realizamos esta vigilancia utilizando este abordaje de aguas residuales para poder predecir la incidencia de COVID-19 en la población. En esta publicación utilizamos el sistema de cloacal para poder encontrar la presencia de los casos de COVID-19 en la población, incluso antes de que el caso se manifieste, antes de que sea obvio en el entorno clínico. Pero también, aquí como podemos ver en esta otra gráfica, en esta onda de COVID-19 es muy consistente. Vemos que hay consistencia entre la epidemiología clínica y también la epidemiología basada en aguas residuales. Por eso quizás estos estudios también pueden ser aplicables en el estudio de RAM. Con este objetivo, entonces llevamos a cabo un monitoreo longitudinal de resistencia antimicrobiana en las líneas de descarga de aguas residuales. Aquí esto fue liderado por el profesor Kuguta, que es un gran actor en este área. Entonces tomamos muestras de aguas residuales de los hospitales en forma semanal y también tomamos esas muestras en las plantas de tratamiento a nivel mensual. Hicimos distintas formas de medición para medir la resistencia a la RAM utilizando el abordaje fenotípico y lo que es muy tradicional, muy importante, entender la prevalencia de RAM en la muestra. También tratamos de medir los residuos antibióticos utilizando el LCMS, el abordaje LCMS, y también medimos los factores ambientales y también el genotipo del gen de RAM. Bueno, quisiera explicarles un poquito acerca del abordaje de muestreo en aguas residuales. De esta manera definimos este muestreo a nivel de hospitales. Este es uno de los hospitales universitarios más grandes aquí en Hong Kong y entonces aquí tratamos de hacer este sistema de vigilancia. Aquí tenemos el sitio que está cerca de las oficinas, de los consultorios, quizás. Así podemos tomar este tipo de muestras y también tenemos otros 2 sitios clínicos que seleccionamos en base a las distintas instalaciones. Aquí los podemos ver. Este es el sitio clínico A. Es el manhole cercano a la unidad de cuidados intensivos. Esto es muy utilizado a nivel de la terapia intensiva porque para salvar a los pacientes y también controlar infecciones en la UTI. También tenemos otro sitio clínico, un sitio clínico B, que está cercano a otros sectores del hospital, por ejemplo, ginecología, obstetricia, pediatría y también los quirófanos.
De esta manera seleccionamos así los sitios de muestreo. Al mismo tiempo, tratamos de tomar influentes y afluentes de las plantas de tratamiento para poder comprender cómo el hospital, cómo estas aguas impactan en el entorno en estas áreas. Luego de tomar las muestras, tratamos de analizar las bacterias y también hacemos el fenotipo y el genotipo, el muestreo o testeo de fenotipo-genotipo, lo que podamos aislar de la muestra. Por supuesto, cuando estamos haciendo este tipo de vigilancia, enfrentamos muchos desafíos. Uno de los desafíos es que tenemos que manejar un gran número de muestras y de este sistema de vigilancia, y también tenemos que aislar bacterias de esas muestras. Esto es un trabajo muy intenso. Ustedes, los microbiólogos, bien lo saben. También tenemos que encontrar distintas fuentes de muestras para definir MIC, la MIC, para distintos antibióticos. Este también es otro nivel de investigación. Y como sabemos, hay muchas combinaciones de drogas y agentes, que también es un gran trabajo para el microbiólogo. Por eso necesitamos realizar estos estudios con formas automatizadas y necesitamos también generación de datos automáticos. De lo contrario, vamos a tener un gran impacto a nivel de las tareas diarias. Por esa razón usamos este sistema SensiTitre para poder llevar adelante esta vigilancia. Tenemos muchas ventajas en este sistema. Quisiera señalar algunas. No estoy promoviendo el sistema, pero quisiera compartir con ustedes nuestra experiencia en el uso del sistema. Por supuesto, podemos producir no solo el fenotipo, el genotipo, pero también es más preciso para los valores MIC. Realmente es automatizado, entonces ahorramos mucho tiempo, no necesitamos mucho tiempo, no necesitamos volver al laboratorio a la mañana para ver los resultados. Es decir, el sistema automáticamente nos da los resultados. Es de alta producción porque podemos incubar hasta 100 placas por corridas. Podemos testear resistencia para 100 placas en un momento. Esto es de gran importancia, pero muy importante también, una de las ventajas, especialmente para Hong Kong, nuestros laboratorios son pequeños en general, por eso esto es un gran tema. Es decir, tener este tipo de sistemas, podemos realmente trabajar de otra manera, más veloz, y también aumentar la capacidad de la producción de datos. Una de las desventajas es solamente que puede trabajar solamente para la incubación anaeróbica, que no está disponible. Este es un video que les ilustra cómo usamos este sistema. Simplemente aquí voy a dejar de hablar un segundito para que puedan ver el video, cómo usamos el sistema. Seleccionamos colonias de bacterias, las suspendemos en tubos de 11 ml, Vortex para mezclar, 15-30 segundos, ajustamos suspensión, transferimos una cantidad adecuada de suspensión al caldo de inoculado. Lo invertimos 5 o 7 veces para mezclar el caldo de inoculado. Reemplazamos la tapa con un cabezal de dosis de uso único y lo colocamos en la AIM SensiTitre. No debemos tocar el extremo, la punta. Nos aseguramos. Esto es lo que me gusta porque no necesitamos hacer el pipeteado, digamos. La máquina, el sistema, automáticamente lo va haciendo. Va colocando el caldo, etcétera. Sellamos la placa con adhesivo
para cubrir todas las cavidades, todas las cavidades, sí. Este sistema automatizado es muy práctico y muy amigable para el usuario. Así colocamos la placa en el ARIS, en este rack. Presionamos el botón para que gire el rack de afuera hacia adentro y el ARIS TM va a leer automáticamente los puntos temporales. Bueno, de esta manera utilizamos este sistema Sensi-Titre. Además de esto, también desarrollamos otra técnica para analizar estas aguas residuales en el entorno utilizando el LCMS. Nuestro método ya ha sido publicado, si quieren leerlo también lo tienen en esta publicación. Este método puede detectar distintos antibióticos, 30 antibióticos, la producción es muy elevada, como ven, y esto también ha sido utilizado por la gente de la agricultura, la industria agricultura, para hacer también la vigilancia en las granjas. Aquí quisiera compartir con ustedes algunos de nuestros hallazgos. En primer lugar, estamos tratando de analizar los residuos de antibióticos, lo que tuvimos de nuestro estudio, y como pueden ver, son los residuos que vienen de las oficinas, literalmente. Aquí no hay nada, pero cuando vemos los pisos, los sectores clínicos, vemos que hay muchos residuos que provienen de estas áreas. Entonces, esto es un indicador. El uso clínico de antibióticos no termina a nivel de pacientes, sino también lleva al entorno, está contaminando el medio ambiente. Así, tenemos los datos, estos son todas las bacterias que logramos aislar y luego tratamos de medir su resistencia o fenotipo de resistencia y también analizamos la resistencia multiorganismo. Como podemos ver, tenemos 3 diferentes sitios donde aislamos las bacterias, mayormente la zona clínica donde tenemos alta prevalencia de resistencia MDR. Especialmente en el área clínica, tenemos mucha bacteria multiresistente, lo cual está indicado en color rojo. La mayoría de ellas son enterobacterias productoras de carbapenemase. Estas enterobacterias, como sabemos, es uno de los puntos críticos de la lista que les mencioné anteriormente. Entre todas estas enterobacterias, la mayoría son Klebsiella, especialmente en el sitio clínico, en los sitios clínicos en el A, asociado al uso en la UTI, y tenemos aquí esto indicado en color celeste en la gráfica. También tratamos de medir esto en una forma más estadística y estos son los indicadores que son significativos. Aquí vemos diferencias respecto de los otros 2 sitios en cuanto a la resistencia de esta Klebsiella resistente a carbapenem. Esta CRK, como pueden ver aquí en el mapa,
vemos la distribución global, la prevalencia de la Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem, que ha aumentado en los últimos años en gran parte del mundo. En menor en América Latina, pero ha aumentado. Tenemos también aumento de la prevalencia en América Latina. Cuando analizamos los aislados de Klebsiella, uno de los problemas es que la mayoría se concentra en el Klebsiella pneumoniae. Los microbiólogos clínicos, si ven otra especie de neumonía, no las miden porque no les no les resulta interesante. Pero tenemos otros tipos de Klebsiella, de otras especies, como el quasi pneumoniae, que se ha informado clínicamente en distintos países, especialmente en Asia. Esto nos indica que la Klebsiella pneumoniae no es solo un patógeno, sino también existe cuasi neumonía, que también puede ser un objetivo. El problema es en el entorno clínico, en los sistemas ID, no podemos definir la Klebsiella quasi pneumoniae. Entonces hicimos esta secuencia de los aislados y encontramos que la mayoría son Klebsiella quasi pneumoniae, lo cual es diferente de otros informes Y tenemos muchas secuencias, muchos tipos de secuencia identificados y también encontramos dos novedosas en estos tres aislados. También tratamos de ver cuál es el determinante genético de esta resistencia a carbapenem, y esto indica que BLA-GES5 es uno de los genes predominantes en la carbapenemasa. Es altamente predominante en nuestro estudio, seguido por otros que menciono aquí también en la diapositiva, el BLA, IMP, o NDM y otros. También identificamos que entre estos Klebsiella quasi pneumoniae que estudiamos, la mayoría son genes virulentos. También eso indica que probablemente son patogénicos para el ser humano. También queremos entender cómo esta Klebsiella quasi pneumonia emerge en nuestros hospitales y cómo aparece en las aguas residuales de nuestros hospitales, y son características únicas. Así tenemos toda la secuencia y comparamos con nuestras secuencias. Como podrán observar aquí, los aislados de nuestros estudios son son únicos. El JES-like es uno de los preponderantes diferentes de las colecciones globales, el NDM-like, que es el que predomina. Pero uno de los hallazgos importantes que observamos aquí es que todos estos Klebsiella quasi pneumonia tienen los plásmidos. Es realmente significativo, más que otros informes globales. Asimismo, en nuestro estudio hallamos que el número de genes que transportan las bacterias, esto se relaciona en forma positiva con el número de plásmidos que portan, es decir, son resistencia mediada por plásmido. Por eso también tratamos de comprender si este BLA-GES5, el gen, puede ser transferido horizontalmente de una bacteria a otra. Analizamos un análisis genómico más detallado. Aquí lo vemos sobre este BLA-GES5. En la mayoría de los aislados encontramos BLA-GES5 y al mismo tiempo hicimos también el otro gen. Es uno de los elementos genéticos que señalan que BLA-GES5 puede ser transmitido en forma horizontal, y también tratamos de ver si este fenotipo también puede ser conjugado por el plásmido o no. En nuestros métodos de conjugación encontramos que no hay demasiada conjugación para estos genes. También puede ser a nivel horizontal. Todos los datos han sido publicados. Si les interesan, ya están aquí las publicaciones. Pueden referirse a este paper, a esta publicación. Ahí van a encontrar en más detalle todos los
los resultados. Además de esta resistencia fenotípica que mencionamos, también tratamos de hacer un monitoreo basado en metagenómica en nuestro flujo de trabajo. Aquí tomamos muestras de agua, luego hicimos el filtro, luego hicimos la extracción de ADN y luego el secuenciamiento metagenómico utilizando Illumina. ¿Cómo tomamos estos datos? Tratamos de analizar esta secuencia para encontrar el ARG. Estos son algunos de los resultados o hallazgos preliminares que me gustaría compartir con ustedes hoy. Muy consistente, los hallazgos fenotípicos. También encontramos que GES es altamente predominante en aguas residuales que tomamos de los sitios clínicos, como lo indica aquí la imagen, no en los consultorios. Este indicador probablemente predomina en el sitio clínico, donde tiene también un gran perfil relacionado con el medio ambiente. También tratamos de comprender qué es significativo, cuál es la importancia del Klebsiella aqueous neumonía en el entorno clínico, porque el estudio que hicimos solo incluían el aislado ambiental, no el humano. Uno de los otros informes, uno de los papers, de las publicaciones, de reciente publicación en Hong Kong, también señalan que la Klebsiella quasi-pneumoniae ya está presente antes de la vigilancia en el mismo hospital. Esto indica entonces que probablemente Klebsiella quasi-pneumoniae ha sido muy importante, ha sido un patógeno clínico muy importante en el entorno clínico, pero no se le ha prestado demasiada atención. Entonces, nuestro estudio así lo señala. No solo tenemos que concentrarnos en Klebsiella pneumoniae, sino en otras especies también que son de importancia y que también pueden dar un valor RAM significativo. Aquí aprovecho la oportunidad para señalar y compartir con ustedes esta investigación de prioridades de One Health. Esta es la agenda. Hace algunos años se organizó este consorcio para dar a conocer esta agenda de investigación de prioridades. Muchos de los expertos aquí se involucraron. También contribuimos con sugerencias y establecimos prioridades y de investigaciones de One Health en distintas partes del mundo. En este documento, muy importante documento, encontramos también áreas de investigación de prioridad. También me gustaría enfatizar dos cosas aquí. Tenemos dos áreas que gustaría subrayar relacionadas con el tratamiento de aguas residuales. Una de las sugerencias en este documento es que tenemos que entender realmente cómo impacta, cuál es el impacto de las aguas residuales y por qué esto es importante para desarrollar y la circulación de resistencia antimicrobiana en el sector de One Health. No tenemos datos abarcativos aún, por eso hoy estamos dedicados a realizar estos estudios basados en aguas residuales en partes del mundo para poder entender mejor cómo estas plantas de tratamiento o este proceso de tratamiento de aguas residuales es importante para encontrar la RAM y aliviar así la contaminación en el medio ambiente. Otro tema importante es si podemos utilizar estas aguas residuales como uno de los focos, de los hotspots de RAM, para poder predecir entonces la emergencia de resistencia y también mitigar así estos hechos, la emergencia de RAM, utilizando el abordaje de One Health. Esta es una sugerencia conceptual y también esto es de gran importancia. Esperamos que a futuro distintas partes del mundo también realicen este tipo de estudios, estos sistemas de vigilancia, y también podamos analizar los datos para ver cómo puede ser de significancia este abordaje. Me gustaría también compartir algo
que hicimos recientemente en la Fundación de Hong Kong y también la Fundación Rockefeller están tratando de analizar esta vigilancia y ver si esto puede ser adoptado como a escala global para entender la carga de la RAM y también predecir la emergencia de la RAM utilizando este abordaje interactivo y también poder así informar a los legisladores acerca de la situación de RAM en el entorno clínico. Esto es algo conceptual, pero también me gustaría trabajar más en este tema. Bueno, quisiera entonces tomar esta oportunidad para resumir la presentación, señalando que las aguas residuales de los hospitales realmente son un foco centinela para la vigilancia de RAM. Definitivamente tenemos que utilizar este abordaje para hacer el muestreo longitudinal dentro del marco de un sistema de vigilancia. Debemos prestar atención al impacto clínico de las nuevas variantes de resistencia antimicrobiana que se identifican en aguas residuales hospitalarias, dado que esto es lo que refleja cómo estamos usando antibióticos. Esto señala la emergencia pero no le estamos prestando suficiente atención al tema porque no hay impacto a nivel clínico. Considero que esto puede ser transmitido de un sector a otro muy fácilmente, entonces no tenemos que dejar de lado estos temas. Y también tenemos el potencial dentro del hospital y también dentro del entorno. Por eso tenemos que ser muy cautelosos respecto de este tipo de bacterias que tienen elementos genéticos o también los plásmidos de resistencias y fácilmente así pueden diseminar la resistencia, los genes de resistencia y los mecanismos de resistencia a otras bacterias o a otros patógenos. Esto es de gran importancia. Y también me gustaría también aquí remarcar que la epidemiología basada en aguas residuales debe ser un abordaje de monitoreo realmente útil para predecir la emergencia y también la diseminación de bacterias de RAM y también los genes de resistencia antibiótica. Debido a esto es mucho menos costoso que la vigilancia One Health, pero también puede ser una metodología abarcativa para ver cómo el sector de One Health, cómo esto impacta a nivel mundial. Por eso sería maravilloso si podemos hacer la epidemiología basada en aguas de residuales a futuro cercano, no solo en los hospitales, sino también en otros entornos ambientales, por ejemplo, en las granjas, en las áreas agrícolas y también en los centros de producción de alimentos. Eso sería de gran sentido para poder monitorear la resistencia a nivel general. Bueno, con esto entonces simplemente quisiera finalizar mi charla. Aprecio y agradezco a todos los miembros de mi laboratorio que llevan a cabo este sistema y esta investigación, a todos los colaboradores que están participando en el proyecto y también las agencias que financian toda esta investigación. Con esto simplemente finalizo mi charla y por supuesto si hay preguntas, con todo gusto me pueden contactar y responderé las inquietudes y preguntas. Y también podremos compartir nuestras investigaciones a futuro. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor Hein. Pasamos ahora a la presentación del doctor César Senoa y luego pasamos a las preguntas y respuestas del público. Buenos días con todos. Me llamo César Senoa, soy especialista de aplicaciones de Thermo Fisher
Y I'm specialist at Thermo Fisher, and thanks, Dr. Fisher, Hein, for your excellent talk. We will take a look at the plates and the options and the solutions available. So what I have for you today, I would like for you to understand what Sensititre is. Flexible, es muy escalable, tenemos equipos para diferentes partes del proceso y también los paneles, porque es muy importante el concepto de una sola salud. Tenemos paneles pensados en vigilancia epidemiológica, paneles pensados para las muestras clínicas, para humanos, también para animales. Tenemos paneles específicamente de la parte veterinaria y comentarles un poco de las ventajas del sistema y de las ofertas únicas que tenemos. Entonces, para ir de lleno al punto, ¿qué es específicamente Sensititre? Es una solución que es muy flexible. Hay muchos instrumentos que van a optimizar tu flujo de trabajo porque se va a adaptar al tipo de laboratorio que tengas, ya sea el tamaño, el volumen de muestras, el espacio físico que tengas. El doctor Gen comentó que él tiene un espacio limitado, perfecto. They have limited space in the labs, but this can be very well used there. And then we can improve. ¿Cómo son las placas, los paneles de Sensititre? Básicamente son como estos paneles que ven abajo a la izquierda, unas placas de 96 pocillos, y el fundamento es la microdilución en caldo, que es lo más cercano al método referencial para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. ¿Cómo funciona esto? Si hacemos un acercamiento a estos 8 pocillos, por dar un ejemplo, Thermo Fisher Scientific lo que hace es preparar unas placas y le coloca antibióticos liofilizados en concentraciones crecientes. En este ejemplo podemos ver que hay más antibiótico a la derecha, más antibiótico a la izquierda y menos a la derecha. Y lo que se hace es, tomamos la colonia bacteriana, una suspensión, y lo agregamos a la placa. Esto se incuba y al día siguiente uno podría observar algo así. Acá podemos ver que la bacteria ha podido crecer en el pocillo 1, 2, 4 y 8. Eso quiere decir que la concentración más pequeñita que me inhibe el crecimiento bacteriano sería 16, que es la concentración mínima inhibitoria. Esta concentración es fundamental para entender la resistencia, para cuantificar sobre todo, y recordar que la plataforma Sensititre te permite ver visualmente este crecimiento. O sea, yo puedo verlo visualmente sin usar equipo, o también tenemos los instrumentos que ven arriba que vamos a ir explicando uno por uno. Así que es metodología de microdilución en caldo, lo más cercano al método referencial. Entonces, ¿qué viene dentro de la placa? Cada plaquita que mostré, ¿qué es lo que tiene? Depende. Tenemos muchas placas. Hay unas placas, por ejemplo, esta tiene 24 drogas en una sola placa para una sola muestra. 24 drogas diferentes, incluidas drogas nuevas, drogas recientes. Tenemos otras placas, por ejemplo esta, que tienen drogas nuevas, pero en amplias diluciones. Acá tenemos imipenem relebactam, acá tenemos cefidrocord, acá tenemos meropenem varorbactam, y como pueden ver son 10, 11 o hasta 12 diluciones de una misma droga, ¿no? Y esto me da mucha información para el tema de la resistencia emergente, para poder entender un patrón. No solamente es sensible o resistente, sino qué tan sensible o qué tan resistente es, para entender el comportamiento de la cepa. Ahora, no importa qué instrumento tengas, no importa qué laboratorio sea, siempre hay que hacer los mismos pasos. Y esto implica preparar mi inóculo, o sea, tomar la bacteria y resuspenderla en algún tipo de fluido o solución. Después hay que aplicarlo o agregarlo a un panel de antibióticos. Después este panel se lleva a incubar para que la bacteria pueda crecer y desarrollarse. Y al final ese panel se lee y se interpreta para tener un resultado. Y justamente tenemos instrumentos para cada una de estas partes del flujo de trabajo. Y vamos a ir yendo uno por uno para compartirles cómo funciona. Entonces, en la primera parte del proceso tengo mi aislado bacteriano en una colonia aislada. Tomo 3 o 5 colonias y las resuspendo en una solución, en este caso es agua destilada desmineralizada, que ya la proveemos estéril, lista para usar. Es solo tomar las colonias y resuspenderlas en el tubito del agua destilada. Y eso se lleva el nefelómetro, que es nuestro primer equipo. El nefelómetro es un equipo muy sencillo, no requiere mantenimiento, tiene solamente un botón y es muy práctico porque me indica a través de luces LED si el inóculo está muy diluido o muy concentrado. Lo que está en rojo es que está
fuera del rango, ¿no? O sea, muy a la izquierda está muy diluido, muy a la derecha está muy concentrado, tiene que estar al centro en la franja verde. Acá, por ejemplo, les pongo una foto de cómo se ve una inoculación perfecta, ¿no? En 0.5 de McFarland al centro. Muy bien, entonces ya tengo preparado el inóculo bacteriano. Ahora tengo que este inóculo agregarlo al panel de sensititre que tienen los antibióticos. Para eso tengo dos opciones. Opción 1, tenemos una pipeta multicanal eléctrica que te va a ayudar mucho a facilitar el trabajo, obviamente con las bandejas para poner la muestra y las puntas descartables que también proporcionamos. Y la otra opción que el doctor Hein mostró en un video muy didáctico es el AIM, que es el autoinoculador manual. Entonces, lo que este instrumento hace, como vieron en el video del doctor Hein, acá les comparto también otro, eh, apretas la pantalla táctil y el equipo va a empezar a dispensar pocillo por pocillo el inóculo bacteriano. Esto me va a evitar errores de pipeteo, a veces hay burbujas, espumas, contaminaciones, el tiempo también del usuario para poder pipetear la placa, ¿no? Y este sistema no se contamina porque tiene un cabezal de plástico que se puede cambiar después de cada muestra. Es flexible, puedo agregar 50 microlitros, 100, 150 o hasta 200. Es bastante práctico. Hay un estudio que ve que no hay contaminación por aerosoles. Entonces, como pueden ver, en 30 segundos ya inoculó toda la placa y esta placa está lista para incubarla. Ya me olvido hasta el día siguiente. O sea que ya terminamos casi la mitad del procedimiento de inoculación. Este sistema es pequeño, es compacto, como decía el doctor Hein, no tiene mucho espacio, no ocupa demasiado espacio, tiene más o menos 30 centímetros de profundidad de ancho, es ligero, son 8 kilos máximo, y ahí están los cabezales descartables que les comentaba que se pueden cambiar para que no haya arrastre y contaminación entre muestras. Estos vienen en bolsas estériles y en paquetes pequeños de 10 para que tengas facilidad de manipulación. Ahora, solo comentarles un par de cosas. Tenemos varios patrones de inoculación. Usted puede inocular la placa completa por secciones, por columnas, por filas. Y esto lo comento adelantándome que tenemos la opción de crear paneles de antibióticos de forma personalizada. Que ustedes nos digan qué antibióticos quieren, en dónde los quieren, y podríamos incluso en una sola placa colocar 8, 10, 12 muestras de pacientes si es que creamos una placa a lo que ustedes necesitan, ¿no? Este es un ejemplo para que vean los patrones que hay. Muy bien, entonces, hasta ahorita, de Sensititre hemos visto que son unas placas con antibióticos, hemos visto el nefelómetro para preparar mi inóculo y hemos visto el autoinoculador para dispensar en las placas. Vamos a pasar a la parte de la incubación. ¿Cómo se incuba? Podrías usar tu estufa de laboratorio si deseas, pero también tenemos equipos automatizados que van a incubar, como el Aris 2X. Este tiene capacidad para 64 paneles en simultáneo y a las 18, 20 o 24 horas, de forma automatizada, el equipo va a leer la placa y va a interpretar el resultado sin que yo tenga que estar ahí. Este sistema es presente en Latinoamérica, está en Argentina, está en Chile, por ejemplo, está en Ecuador. Y el nuevo sistema que comentó el doctor Hein es el Aris IQ, que tiene capacidad para 100 paneles. Es más moderno, tiene más capacidad y nuevamente es automatizado. Si yo el fin de semana no voy a trabajar, no importa, dejo los paneles incubando, me voy y el equipo automáticamente va a leerlos cuando le toque el momento y me va a guardar el resultado y lo va a registrar. ¿Qué pasaría si no tengo la muestra? No tengo el volumen de muestras necesarios, no tengo el presupuesto. Tenemos opciones más manuales, más pequeñas. Tenemos un visor manual, que es un equipito que es como un espejo. Tenemos un instrumento semiautomatizado que va a tomarle fotos a las placas y esa foto me queda grabada para docencia, para investigación, para artículos, para compartir con colegas. Y tenemos una opción también de lectura fluorescente. Este instrumento, el OptiRead, va a leer por fluorescencia en 15 segundos una placa. La lee, la interpreta y me arroja un informe sin que yo como usuario tenga que intervenir. Les muestro unas fotos brevemente para que puedan ver. En el visor manual es muy sencillo, se coloca la placa encima del instrumento y abajo van a ver que hay una gradilla ya impresa, una plantilla, ¿no? Que te permite ver las posiciones de la A1 hasta la H12 sin problemas. Acá pueden ver que es una placa con colores. Les adelanto, tenemos placas para levaduras que funcionan con color. Es muy fácil de leer. Rosado, crecimiento. Azul, no creció. Es muy práctico. También puedes leer bacterias, como pueden ver acá.
se ven los botones bacterianos, es una lectura visual que no requiere un instrumento automatizado. Y recuerden que al fondo, la pantalla que ven al fondo se ve negra, puedo también cambiarla a blanco. Entonces puedo alternar el fondo blanco o negro, y esto lo comento porque hay bacterias que se ven mejor con fondo blanco y otras que se ven mejor con fondo negro, tienen la flexibilidad de poder hacer este cambio. Si quiero automatizarme un poquito, ya paso al sistema Vision, que es este instrumento que va a tomar fotos. Entonces, acá les muestro un pantallazo de la computadora, es un software, y como pueden ver, ahí está la foto del panel, y puedo ver los crecimientos de los botones microbianos, y el software me va a ir guiando para elegir la concentración mínima inhibitoria de cada antibiótico. Como es un software, es un programa informático, puedo agregar capas de información. Puedo agregar el antibiótico, la concentración, puedo agregar la interpretación según la CLSI o la EUCAST. Acá, por ejemplo, si es verde es susceptible a la bacteria, si es rojo es resistente. Si me marea, no importa, puedo sacar la información. Es como va sumando capas del nombre del antibiótico, de la concentración, el color, y puedo colocar o sacar. Y la foto te queda para docencia, para investigación, para uso posterior. Entonces, solamente para que vean algo muy práctico, se coloca la placa de esta forma, la placa ingresa en el instrumento, y quiero comentarles que para optimizar la foto tenemos paneles de iluminación laterales y también paneles de iluminación encima de la placa. Y esto va a hacer que la cámara de abajo pueda obtener la mejor foto posible. Tú ajustas la iluminación para que la foto salga como tú deseas. Es ajustable, es modificable. Muy bien. El otro instrumento pequeño es el OptiRead. Este no toma fotos, este va a leer por fluorescencia. Pero lo bueno es que me lee la placa en 15 segundos y me la interpreta de forma muy rápida. ¿Ok? Y el último instrumento, que es el más automatizado que tenemos, que el doctor Hein tiene en su laboratorio, es el Aris IQ. Este sistema va a incubar la placa y la va a leer. Lo bueno es que tiene una gradilla extraíble. Esa gradilla la puedo sacar y me la puedo llevar a otro ambiente. Tengo clientes que lo tienen en un laboratorio de preanalítica, ahí procesan todo y después llevan al otro laboratorio en una gradilla de 10 placas. Otra característica importante es que la puerta va a girar 180 grados para que ingresen los paneles, lo cual minimiza la pérdida de calor. Es algo muy bueno porque estos equipos a veces se tienen que abrir por completo, acá no. Y si entramos y abrimos la parte interna del instrumento, hay ventiladores que van a asegurar la homogeneización de la temperatura. Y si miran dentro, hay un brazo robótico que va a tomar la placa y la va a llevar al lector de forma automatizada. Así que es muy práctico el sistema, incuba, interpreta y lee. Tiene una pantalla táctil muy fácil de interpretar. Como pueden ver, hay una flecha para ingresar, que es para colocar los racks, una flecha para salir, que es para sacar los racks, y una flecha para también hacer lecturas en cualquier momento que yo desee, información y mantenimientos, todo está a la mano, la temperatura vigente, el día, la fecha, la hora, todo está disponible, y como el decía el doctor Hein, no es demasiado grande. Nuestro equipo de 100 placas tiene solamente 70-75 centímetros de profundidad y de ancho. Muy bien, entonces en resumen, no importa qué tipo de laboratorio tengas, tenemos una solución. Podemos empezar manual, pero podemos ir subiendo a tomar las fotos, a leer por fluorescencia o a leer con el equipo automatizado, según el presupuesto que tengan, según el volumen de muestras y según el espacio que tenga el laboratorio. Así que flujo 1, 2 o 3, según nos adaptamos al laboratorio en cuestión. Muy bien, entonces, en la última parte quisiera comentarles un poco del portafolio, de los paneles que tenemos. Ya vimos los instrumentos, ahora quisiera mostrarles qué equipos, qué tipo de paneles tenemos. Tenemos una oferta muy amplia, desde humanos, veterinario y vigilancia, como les comenté. También podemos verlo por tipo de microorganismo. Tenemos placas para bacterias multiresistentes, para levaduras, tenemos para también micobacterias, por ejemplo. O los paneles personalizados que les comenté que se pueden crear a gusto y medida del cliente. Ustedes nos dicen qué antibióticos, en qué diluciones, y se crea una placa personalizada a ese hospital o a ese cliente. Entonces, rápidamente, los paneles estándar que ya tenemos son estas placas de 96 pocillos. Tenemos para bacterias gram negativas con drogas de primera línea, con drogas de segunda línea, drogas más nuevas, ceftazimab-bactam, ceftriaxona-tazobactam, por ejemplo. Tenemos paneles para no fermentadores, para muestras urinarias, también para bacterias BLES. Y recuerden que todas estas placas se pueden leer de forma automatizada o también de forma manual o visual.
No estoy amarrado, obligado a tener un instrumento. Me ayuda mucho, pero no estoy obligado. Y esto lo digo para la gente que recién quiere empezar, que quiere probar, que no conocía el sistema, podemos empezar con placas manuales. Continuando con la parte humana, tenemos también para bacterias gram positivas, como estreptococos, por ejemplo, enterococos, bacterias exigentes como Haemophilus. Tenemos paneles para bacterias anaerobias del grupo bacteroides. Tenemos para levaduras, Cryptococcus, para Cándida, incluso para Aspergillus, que es micelial. Tenemos paneles de micobacterios tuberculosis, crecimiento rápido, micobacterias de crecimiento lento, para nocardias, para actinomicetos. Y un ejemplo no más puntual para micobacterium tuberculosis. ¿Qué incluye el panel? Drogas de primera línea como etambutol e isoniazida, pero también drogas de segunda línea, como canamicina, etonamida, por ejemplo. Ahora, si estos paneles estándares no son suficientes, tenemos esta opción de personalizar, como lo hemos hecho en Perú. Este cliente quería una droga especial que es de la manit, quería bedaquiline, y se creó un formato personalizado para ellos. Y también traía drogas usadas como levofloxacina o clofazimina también, ¿no? Entonces, en la parte humana tenemos una amplia variedad de opciones. En la parte veterinaria tenemos paneles para animales de compañía como perros y gatos, tenemos para bovinos, para chanchos también, tenemos para aves, tenemos paneles para caballos, lo que es equino, muestras urinarias, muestras de mastitis, compuestos tópicos también, antibióticos tópicos. Así que varios paneles específicos a un tipo de animal. Y quiero recalcar acá que no son antibióticos humanos que también sirven para animales. Estoy hablando que tenemos más de 40 antibióticos exclusivos de animales. O sea, realmente estamos especializados en la parte veterinaria también, pensando siempre en una sola salud. Hemos visto humanos, hemos visto animales. ¿Qué tenemos aparte de esto? Tenemos la parte de vigilancia. Y en vigilancia seguimos dos recomendaciones. La americana del NARMS, que incluye la recomendación de la FDA, de la CDC, por ejemplo, y tenemos paneles para enterococo, para salmonella, por ejemplo, para campylobacter, ¿no? Siguiendo las normativas y las recomendaciones americanas. Pero también tenemos placas de vigilancia siguiendo la normativa europea. Para enterococos, para BLES, para salmonella, para estáfilo, para campylobacter, y es cuestión de acoplarnos a lo que ustedes necesitan en su laboratorio. Entonces, llévense esta idea. Sensititre es unas placas de 96 pocillos con antibióticos liofilizados, con una oferta gigante, porque hacemos muchísimos tipos de organismos, desde veterinario, exigentes como Strepto o Haemophilus, multirobo resistente, placas veterinarias, tenemos placas también, o sea, de hongos, de vigilancia, una opción muy grande. Además, tenemos acceso a los últimos antimicrobianos e incluso años antes que otras marcas. Así que si ustedes piensan en un antibiótico nuevo, piensen en Sensititre, que es una excelente opción. Y recuerden que si los paneles estándar no cumplen su necesidad, podemos crearles paneles. Y tenemos más de 300 antibióticos para poder elegir y crear un panel personalizado. Y ya para cerrar, en resumen, quiero que se lleven esta idea. Sensititre es una plataforma que es lo más cercano al método Gold Standard, al método de referencia, que es la dilución en caldo. Me da un valor cuantitativo, un valor MIC. No extrapola datos. Las diluciones que veo en la placa es lo que yo voy a reportar. Y mínimo por cada antibiótico solemos tener 4 diluciones a más. Les mostré que tenemos hasta 11, 12 diluciones por antibiótico. Aparte, me aumenta la eficiencia del laboratorio, porque en un solo panel de 96 pocillos han visto que puedo colocar 20 o 25 antibióticos. Ya elimino esa necesidad de usar tiras de epsilometría, usar ITs, usar tiras de gradiente, ¿no? Que ahorra también un costo y tiempo. Además, la instrumentación es opcional y es escalable. Yo puedo empezar manual, puedo ser visual o puedo ir creciendo según mi presupuesto, según mi espacio, según el tamaño de mi laboratorio. Los paneles tienen un portafolio muy amplio y son muy estables. Los paneles vienen en presentación de 10 y duran hasta 2 años de estabilidad a temperatura ambiente. No requieren refrigeración, lo cual es maravilloso para un laboratorio que tiene poco flujo y está dudando si le va a llegar o no. Y dentro de cada panel hay desecantes también que van a asegurar la estabilidad del producto. Y lo último, no se olviden, tenemos los últimos antibióticos, cefidrocol, ceftriaxone, lo que les comenté, era vasiclina, plazomicina,
antibióticos nuevos e incluso antes que otras marcas. Y la última opción es crear paneles personalizados. Así que con esto concluyo. Espero que sea entendido el concepto de qué es Sensititre, para qué funciona y qué tipo de instrumentos tenemos. Así que muchas gracias. Bueno, excelente, excelente. ¿Qué evolución ha hecho, ¿no? El área de microbiología, no sé, en los últimos 15 años, me imagino. Poder acceder a este tipo de tecnología, de poder hacer diluciones, placas, incubaciones, automatizar, que era en general el ámbito del laboratorio donde quizás estaba menos eh, automatizado, ¿no? No sé qué realidad ves vos en Latinoamérica, Sar, con respecto a este tema. El laboratorio de microbiología dentro del laboratorio. ¿Pensás que, digamos, está evolucionando como el resto de las áreas del laboratorio en automatización? Bueno, yo cubro la región Sudamérica, estoy a cargo de 8 países y cada país es distinto. Tenemos países que recién están empezando a cambiar de los discos de difusión y se están empezando a automatizar. Por ejemplo, el caso de Bolivia, en Perú también he visto esto, que empiezan muchos con discos y ya tienen equipos automatizados, y tenemos otros mercados que ya están más desarrollados, de repente un Chile, Argentina también, que tienen equipos grandes, y sí siento que hay una migración, siento que cada vez es más necesario tener un sistema más robusto y sobre todo los centros de referencia. Hay una tendencia ahora, hay centros en Paraguay, centros, por ejemplo, tenemos también en México, en Costa Rica, que ya están usando este equipo automatizado del Ares IQ, eh, justamente porque las otras plataformas no les dan los antibióticos que necesitan, en las diluciones que necesitan y en la flexibilidad que necesitan. Y esto es crucial para entender la resistencia, para vigilar y para entender la evolución. Otros sistemas son más sensible, resistente y punto. Acá podemos ver Claro. qué tan sensible se vuelve. Así que yo creo que la tendencia es a esa, a automatizarnos y a tener cada vez sistemas más modernos y más potentes. Vos mencionaste en algún momento que el sistema de microdilución de este sistema es el gold estándar. Sí, la CLSI te recomienda para muchas de las bacterias y antibióticos hacer la dilución en caldo, lo cual es tedioso porque tienes que hacer tubos grandes, y nuestro sistema es lo más cercano a eso porque es la microdilución. Son diluciones pequeñas, vienen en 96 pocillos listas para usar. No tengo que estar preparando, porque hay 200 referenciales que tienen que tomar el antibiótico en polvo, lo diluyen, ellos mismos hacen sus placas y están pipeteando para diluir el antibiótico se pega a los pocillos, el antibiótico se te cae, puede ser tóxico, es muy manual, muy operativo, muy tedioso. En cambio acá tienes la solución ya armada y lista para usar. Ujú, ujú. ¿Y cómo funciona el tema de las placas customizadas que mencionaste antes? Buenísimo. En el mercado he visto que somos los únicos que podemos hacer placas customizadas en un volumen razonable y en un tiempo razonable también. Lo que funciona es, ustedes nos dicen qué antibióticos necesitan y en qué diluciones necesitan. Puede jugar con los 96 pocillos, y eso internamente yo con mi equipo de termo revisamos que sea técnicamente viable. A veces algunas farmacéuticas nos piden permisos o hay que pedir una autorización. Eso se hace una solicitud interna, aprueban ese uso de antibiótico y se procede a crear el panel. Ese panel tiene estabilidad hasta de 2 años, depende de los antibióticos, y se preparan cajas de 10 y cada caja está individualmente empaquetada. Lo único que sí debo comentar es que hay un volumen de compra mínimo, que son 500 muestras. Puede sonar mucho, pero repito que este panel dura hasta 2 años de estabilidad. Y lo que hemos hecho en muchas regiones es una placa, digamos, que se hace en Argentina, se puede vender también en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Entonces, no es que tú tengas que consumir las 500. Igual si tienen cualquier pregunta o si quisieran explorar esto, pueden contactar a BioArtis. También en mi presentación está mi correo y yo derivo a las personas correspondientes para crear este panel sin compromiso. Excelente. Bueno, la verdad que me alegro
que ustedes acompañen la evolución de este sector, más teniendo el conocimiento, ¿no? de todo lo que está ocurriendo con la resistencia a antimicrobianos y las necesidades que tenemos de tener datos rápidos, pero también precisos. Así que Sí. creo que ese es el factor que combina, digamos, este sistema que te permite automatizar y evitar errores. Lo felicito porque creo que va de la mano con el concepto One Health que estamos hablando. A ver, las consultas que surgieron. Para el doctor, tú nos preguntan, ¿cómo puede el sistema Sensititre mejorar los programas de monitoreo de la resistencia antimicrobiana en entornos clínicos y ambientales? Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Bueno, hicimos la vigilancia One Health. Es algo poderoso. Además de esto, hicimos vigilancia One Health para otros sectores de salud también. Lo que estamos tratando con la vigilancia One Health, tenemos muchas muestras que procesar para hacer aislación y también para ver la resistencia de fenotipos, y por eso vemos un gran volumen del aislado. Necesitamos un gran volumen de aislados. Actualmente, el sistema disponible hoy no es muy útil para enfrentar nuestros estándares. Por eso insistimos y elegimos esto. Sensititre tiene muchas ventajas. Como dije, es muy rápido. No necesitamos volver al laboratorio para medir la resistencia o para leer los resultados a la mañana siguiente. Entonces podemos evitar ese tipo de carga, digamos. Y esta automatización realmente es de utilidad. Lo segundo es que como footprint, como huella, en Hong Kong, la mayoría de nuestros laboratorios, el espacio es reducido. Por eso estamos tratando de encontrar estos sistemas que tienen una huella razonable. Sensititre es uno de los sistemas que se adapta, tiene una huella muy adaptable y la podemos usar en nuestro laboratorio. Y también la precisión de los datos, también podemos compararlos con el gold standard, con los métodos tradicionales de MIC, y realmente vemos que los resultados de Sensititre son muy confiables en base a nuestra experiencia. Por eso usamos el sistema. También quisiera contarles cuántos aislados tratamos para resistencia de fenotípico en 2 años de proyecto. Testeamos más de 30.000 aislados bacterianos para el fenotipo de resistencia. Y sin sistemas de automatización, realmente estaríamos en problemas. Es una de las ventajas que vemos. Y los datos son muy poderosos. Lo presentamos ante el Departamento de Salud en Hong Kong para que ellos también usen los datos para informar sobre a los legisladores y a quienes hacen las políticas a nivel sanitario. También encontramos mucha de la resistencia de emergencia en Hong Kong y de esta manera estamos bien preparados para enfrentar eso también. Esas son el tipo de políticas y es el impacto clínico que vemos basado en la vigilancia que estamos llevando a cabo aquí. Por supuesto, el sistema automatizado realmente es muy importante para eso. Excelente. Bueno, nos hacen otra pregunta. Dice, doctor Hein, dado que las aguas residuales hospitalarias son un punto crítico para la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, de acuerdo a su experiencia, ¿qué medidas específicas recomienda para la región de Latinoamérica como para avanzar en el monitoreo y mitigar los eventos de transferencia horizontal de genes HGT en este entorno? Bueno, creo que, como mencioné, las aguas residuales hospitalarias son muy importantes porque esto es lo que refleja cómo usamos antibióticos en el entorno clínico. Y también eso indica el potencial de la dispersión de RAM al entorno, al medio ambiente. Yo sugeriría que primero necesitamos establecer prioridades
en los patógenos de resistencia y también los genotipos de resistencia, incluidos la resistencia a carbapenem o a otras bacterias. Tenemos que hacer estos sistemas de vigilancia para poder informar y hacer políticas y también hacer un tipo de programa de control en el medio clínico. Como sabemos, la resistencia a antibióticos, la emergencia de resistencia a antibióticos puede recibir la contribución de muchos factores, pero uno de los factores importantes es el uso, cómo usamos los antibióticos. Realmente esto es de importancia, no solamente en el medio clínico, sino también en el área agrícola. Este tipo de sistemas de vigilancia serían de gran utilidad. Por supuesto, las aguas residuales son uno de los objetivos y las aguas residuales en los hospitales. Yo sugeriría que sería genial que Latinoamérica pudiera hacer este tipo de análisis de vigilancia de aguas residuales en distintos hospitales y luego coordinar los datos entre los hospitales. Estoy seguro de que va a haber alguna significancia a nivel de políticas y de impacto de políticas para controlar RAM. Y le consulto en función un poco de lo que mencionó previamente. ¿Hay algún tipo de trazabilidad en la aplicación de antibióticos en los animales de consumo en Hong Kong? Yeah, so actually in Hong Sí, Kong, en Hong Kong también estudiamos mucho en el sector agrícola, pero Hong Kong no es un estado agrícola, solamente tenemos pocas chacras. Somos muy estrictos en las políticas y vemos cómo los criadores están usando los antibióticos. También hicimos estudio de vigilancia de uso de antibióticos utilizando los métodos en base al LC. Identificamos mucho uso de antibióticos en las granjas de producción y eso lo reportamos al gobierno. También uso ilegal de esos anticuerpos, de esos antibióticos. Hay mucho por hacer en este sector también, en el sector agrícola, para poder entender cómo los criadores usan antibióticos. Y eso al mismo tiempo tenemos que pensar cómo podemos darles una solución a los criadores, a las granjas. Es decir, no solo decirle que no tienen que usar antibióticos, tenemos que darle alguna otra opción para la crianza o para la producción, para que puedan reducir el uso de antibióticos o incluso eliminar el uso de antibióticos también y eliminar esas prácticas. Eso es lo que estamos enfrentando hoy por hoy en Hong Kong. ¿Usted considera cuál es digamos, el sector que tiene más peso en la incidencia de la resistencia antimicrobiana? ¿El residuo de aguas, los alimentos, la prescripción de antibióticos? ¿Hay algún tipo de análisis para compartir? great. So actually, in Bueno, parallel to this, en realidad, en paralelo con esto, con este proyecto de vigilancia del medio entorno, también hicimos un proceso de sincronicidad. Establecemos, también lo analizamos en humanos en producción de alimentos y animales y comparamos la resistencia, los niveles de resistencia en distintos sectores. Obviamente encontramos que la resistencia es más prevalente en el sector animal, en la producción de animales. Entonces, un indicador de realmente esto ya es un gran problema. Segundo lugar, el alto nivel de resistencia se encuentra en el medio ambiente. Esto también indica que el medio ambiente también es un área en donde la resistencia proviene tanto de animales como de humanos. Y realmente esto es un gran tema. Por supuesto, alimentos y los humanos. Entonces, los humanos son los que menos resistencia pueden marcar en esta vigilancia. Por supuesto, también quisiera decir que este tipo de condición puede ser diferente de un lugar geográfico a otro en base a la resistencia antibiótica, que es diferente en distintos países. Pero en Hong Kong, en base a nuestros estudios, hallamos que el sector agrícola tiene muchos temas, mucha participación en la resistencia. Entonces, hoy estamos en comunicación con los legisladores y también con otras áreas interesados para establecer una política al respecto. Esto sí es de gran importancia.
Bueno, ¿usted piensa que se está haciendo, digamos, la divulgación necesaria del potencial problema que tenemos entre nuestras manos a nivel mundial de este tema? O sea, ¿hay conciencia de cuál es el potencial problema que podemos tener? So actually, in order to Bueno, build para educar, creo que definitivamente nuestros datos, de alguna manera, están dándonos la confianza de que no solamente es un problema de sector humano, sino que hay otros sectores que también tienen que enfrentar el problema de resistencia antimicrobiana y también estas prácticas de uso. Es un gran mensaje para para los políticos, para todos a nivel mundial, pero también, claro, hay otros temas que tienen que ver con las políticas efectivas en otros sectores, por la sustentabilidad y también los temas de seguridad alimentaria. Estamos muy conscientes de todo esto y estamos tratando de hallar otras alternativas, formas alternativas de tener sistemas agrícolas más sustentables para poder así evitar el uso de antibióticos en la producción, en los sistemas de producción. Es un largo camino, sí, pero realmente son datos científicos muy robustos los que les damos. Los datos son muy útiles para los que hacen las políticas y para poder ver qué es lo que pasa en sectores de One Health y cómo poder enfrentarlo. Todos los participantes en One Health tienen que llegar a un consenso en primer término. Estas prácticas de uso de antibióticos, los temas de RAM no solamente se dan en el sector humano, sino también en otros. Y cómo los solucionemos, bueno, es otro paso para pensar, crear la conciencia y también es un compromiso para hacer esas políticas. Es un largo camino, pero estamos avanzando. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a otra consulta que dice, Yamila nos pregunta, muchas gracias por su presentación, doctor Thun. En su experiencia, ¿considera que Klebsiella podría estar considerado como una bacteria marcadora de portabilidad de genes de multiresistencia para perdón, pero estoy tratando de genes de multiresistencia como para monitorear en agua? Tal vez lo comentó con la barrera idiomática, tal vez se me perdió en el camino. No sé si quedó clara la pregunta. Okay, so yeah, Sí, sí. Bueno, creo que mi presentación les da un mensaje. La Klebsiella es un patógeno resistente muy importante. Por supuesto, en el entorno clínico estamos focalizados más en Klebsiella pneumoniae, que causa muchas infecciones y también otras infecciones nosocomiales, pero a veces realmente nos olvidamos acerca de otras especies de Klebsiella que también tienen un potencial de portar el fenotipo resistente a carbapenem y también transmitirlo en forma horizontal a otras bacterias. Esto es entonces un mensaje muy importante que quiero transmitirles. Al mismo tiempo, también tenemos un consorcio global sobre la nueva emergencia de nuevas Klebsiella, nuevas especies de Klebsiella, nuevas cepas que son responsables de resistencia antimicrobiana y también de su diseminación. Esto es una iniciativa muy importante porque, como todos sabemos, Klebsiella es muy presente, está muy presente en el entorno y también puede portar muchos genes virulentos que pueden causar infecciones en humanos y también infecciones oportunistas que pueden compartir la resistencia hacia otros microbios. Tenemos que focalizarnos también más en estas bacterias. Recientemente tenemos la lista prioritaria de patógenos. Así vemos que la resistencia a carbapenem no es no es como en 2017, pero después de algunos años, un par de años después, de más tarde, bueno, se convirtió en el número 1 de la lista. Entonces, no todo es suficiente. Realmente necesitamos mucho trabajo para entender a través de la vigilancia, a través de One Health,
en este abordaje integrado y vemos poder entender cómo es. Bueno, ese sería el mensaje. Bueno, hay otras consultas, pero creo que se han respondido con estas dos últimas que nos ha dado. Así que bueno, le agradecemos muchísimo, doctor Hein Tum, por su tiempo. Ha sido muy amable en compartir su experiencia, de muchísimo valor para nuestra región. Que bueno, estamos todavía en un proceso inicial aquí en América Latina con respecto a lo que hemos visto estos días en otros países. Así que muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Hein, por su participación, gracias a la empresa BioArtis por permitirnos tener este espacio y conocer qué es lo que pasa en otros rincones del mundo. Creo que compartir estos conocimientos permite visualizar un tema que está, pero quizás no lo estamos viendo y no lo estamos tratando de la manera adecuada. Así que gracias a todos por la participación. En estos días hemos abordado distintos temas, desde la bioética en una salud, ¿no? Creo que fue también un tema importante para considerar en los aspectos de humanización, cómo tratar este tema desde una mirada humana y con principios éticos que bueno, tanta relevancia están teniendo en este último tiempo con la aplicación de la inteligencia artificial, con el avance de la medicina personalizada. Es necesario establecer un marco en el cual tengamos valores en donde movernos, ¿no? Porque si no vamos a entrar en la caja negra en donde no sabemos qué está ocurriendo con todos los datos que se proporcionan hoy a nivel salud y a nivel también de las redes sociales, a nivel de la inteligencia artificial que se va retroalimentando con la información que nosotros cargamos. Así que bueno, la bioética es un tema importante. Hemos pasado por los planes que se están implementando en la resistencia antimicrobiana en distintos países de la región, la trazabilidad en alimentos, que es un punto también fundamental para visualizar qué es lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Qué estamos dándole a nuestro organismo para que se alimente? Porque tal vez desde nuestra ignorancia pensamos, no, hay que tomar antibióticos en los momentos adecuados, pero quizá lo estamos ingiriendo en el agua, en un río donde nos bañamos. La contaminación estamos viendo que afecta de manera directa a esta problemática, hasta en lugares remotos como la Antártida que hemos visto ayer. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado de este evento, a todos los disertantes. Y bueno, es importante recordarles que todo el contenido que se ha generado en estos 2 días va a estar disponible en nuestra plataforma para poder acceder y volverlo a ver y recomendarlo en caso que a ustedes les resulte útil a toda la comunidad científica. Nosotros vamos a seguir dándole divulgación porque creemos que es un tema que tiene mucha importancia para la salud pública global y es necesario establecer políticas de salud pública para mitigar este tema y evitar que tengamos una nueva pandemia dentro de unos años. Así que bueno, así damos finalizado este evento. Muchísimas gracias a todos y bueno, los esperamos en un tiempito en nuestra próxima actividad de Latam Hospitals. Muchas gracias.